Bueno, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. Eh, Feliz año nuevo también, como decía Tania, ¿no? Pasó un año más, como nosotros le agradecemos a Dios por cada día, porque siempre debemos agradecerle a Dios por cada día, porque cuando abrimos nuestros ojos a la mañana es un milagro de Dios. ¿Cómo no vamos a agradecer un año más que pasó, ¿no? Ya sea cuando cumplimos años nosotros o cuando pasa un año así, agradecer a Dios, ¿no? Muchos familiares y amigos han ido al descanso y aguardan la promesa de la resurrección, y nosotros seguimos caminando hasta el día glorioso de la venida de Cristo, ¿no? Y nuestra vista está puesta en eso, no en si se van a solucionar los problemas políticos, económicos, sociales, sino en la pronta venida de Cristo. Y hacia allá vamos, ¿no? Y ese es nuestro norte, nuestra guía. Y cada año que pasa, ya van más de 2000 años desde que Cristo vino por primera vez a esta tierra. Y, y bueno, se aproxima el día de su venida, ¿no? No sabemos cuándo va a ser, pero lo esperamos con gozo y con alegría, como siempre decimos, ¿no? Cada vez que hablamos de profecías, cada vez que vemos las señales cumplirse a nuestro alrededor, es motivo de gozo y de alegría. Más allá de que sean señales en muchos casos negativas, o sea, son cosas, porque las señales, ¿no? A veces son catástrofes, a veces son apostasías, a veces son depravaciones y cosas así, pero nos causa gozo saber que la venida de Cristo está cerca. Más allá del sufrimiento y del dolor que estamos viendo que se acrecienta en el mundo y las injusticias que se acrecientan en el mundo, ¿no? Pero lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es algo muy breve, que habla acerca de cuál es el pecado o cuál es la levadura de los fariseos, ¿sí? Y para poder ver esto, que no es solamente la levadura de los fariseos, puede ser nuestra levadura también, puede ser nuestro pecado también, nuestra falta, y por eso lo tenemos que leer, para evaluarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos viviendo por la fe, si realmente estamos yendo a lo central y a lo espiritual de la vida, o nos estamos centrando simplemente en las cosas externas, materiales o visibles del Evangelio, ¿sí? Ustedes saben que en el ministerio de Cristo hubieron muchas cosas visibles, claramente visibles, y hubieron otras cosas que no fueron visibles, que fueron internas de las personas, ¿sí? ¿Se acuerdan el paralítico que sanó Cristo al comienzo de su ministerio? Que le dijo, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, levántate y anda. Bueno, la gente no se regocijó del perdón de los pecados. La gente se asombró y se maravilló de que se levantó y anduvo. O sea, nosotros como seres humanos ponemos la vista en lo externo más que en lo interno. Y el reino de Dios es como una semilla que su proceso y su milagro más formidable se hace escondido dentro de la tierra. Se hace fuera de la vista de los hombres. Después vemos los frutos, después vemos las hojas, las flores, vemos todo lo que es visible. Pero el milagro primordial es una cuestión invisible a nuestra vista. Es un proceso sobre el cual nosotros no tenemos control y que no podemos ver. Por eso Jesús dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. La obra del Espíritu de Dios es un proceso que se hace internamente y es el más importante de todos. ¿De qué me serviría a mí pedirle a los montes que se transporten al mar si mi corazón no está con Dios? Si mi corazón no está convertido. ¿De qué me serviría a mí llenar un estadio de personas que van a escuchar el mensaje del Evangelio si yo estoy perdido y si mi comunión no está con Dios y si mi gozo no está a estar a los pies de Cristo, ¿no? Y si Jesús no es mi mejor amigo? Entonces, las cosas más importantes, como dice el dicho, ¿no? El conocido refrán, que lo esencial es invisible a los ojos. Pero nosotros podemos llegar a caer en la levadura de incredulidad, de hipocresía, de materialismo, en la cual estaban envueltos los escribas y fariseos y los discípulos también. Por eso Jesús les llama la atención a ellos de que se guarden, ¿no? Pero vamos a ver el contexto. El contexto está justo en la alimentación de los 4.000, de los 5.000.
Herodes hacía poco tiempo había mandado decapitar a Juan el Bautista. Esto está en Mateo capítulo 16, perdón. Mateo capítulo 16, vayan buscándolo si quieren. Unos pocos versículos antes, en Mateo capítulo 14, Herodes había matado a Juan el Bautista. Esto es importante por un detalle que vamos a ver a continuación. Se habían hecho en el capítulo 15 y en el capítulo 14 se habían hecho la alimentación de los 4.000 y de los 5.000 que mencionábamos hace un rato, que estaba mencionando Rafa hace un rato. Y bueno, la situación era crítica porque Jesús era constantemente asediado por los escribas y fariseos. Y los escribas y fariseos tenían una forma probablemente más perniciosa que Herodes o que Pilato o que los romanos o que cualquier otro para encarar a Cristo. Porque Herodes era una persona despreciable, ¿sí? Jesús incluso lo llama zorra en algún momento a Herodes. Herodes era una persona despreciable que por un tiempo escuchó a Juan el Bautista, pero después, ustedes saben la historia, ¿no? No tuvo la fuerza moral para impedir que un justo fuera martirizado. Era una persona entregada a sus apetitos, a sus deseos, pero él despreciaba la religión de manera abierta. En cambio, los escribas y fariseos eran personas que aparentaban un interés por la religión, un interés por las palabras de Cristo. Aparentaban querer aprender de Cristo, pero su único objetivo era tentarlo. Su único objetivo era, incluso, escuchen esto que voy a decir ahora porque después lo vamos a leer, incluso su objetivo era desviar la atención de los oyentes de Cristo hacia temas triviales. Esto es muy interesante porque esto no va a pasar en las congregaciones. Nos va a pasar, a mí me ha pasado en las iglesias, me ha pasado en las congregaciones donde nos reunimos y hay una persona, que solamente hace preguntas de temas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando, o que salen con otras cuestiones que, para desviar la atención del tema que el predicador está presentando, que fue guiado por el Espíritu de Dios para tocar los corazones de personas que están ahí, que Dios sabe que esas personas necesitan, y una persona empieza a hacer preguntas sobre otro tema, desviando la atención hacia temas triviales o controversiales que no se van a solucionar ese día en absoluto, para que ese mensaje se pierda, ¿sí? Tratando de satisfacer una curiosidad superficial, una curiosidad sobre lo externo, y dejando de lado lo más importante de todo, es que la gente entregue su corazón a Cristo, ¿no? Esto lo vamos a ver, lo vamos a vivir, y quizá en algún momento nosotros hayamos sido usados de esa manera para desviar la atención de un mensaje que se estaba presentando. Entonces, en ese contexto en que Juan el Bautista había sido muerto de manera despiadada, los discípulos de Cristo todavía estaban recién aprendiendo y liberándose de las tradiciones y los preconceptos que tenían, y ahí estaban los escribas y fariseos para atacar a Cristo de manera sutil, de manera hipócrita, como lo vamos a leer también ahora. Vamos al 16, capítulo 16 de Mateo, versículo 1, y fíjense lo que preguntan esta gente. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Tentarle. O sea, ellos no querían aprender, aunque parecía que querían aprender. Aparentaban que les interesaba lo que se estaba hablando, pero no les interesaba. Solamente querían desviar la atención. Pero dice: los saduceos vinieron para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Qué interesante, ¿no? ¿Qué había acabado de suceder? Había alimentado a 5.000 personas o a 4.000 personas. O sea, si ellos quisieran saber sobre las señales, habían más de 4.000 o 5.000 testigos que comieron los panes milagrosos, a los cuales ellos podían recibir ese testimonio. O sea, multitudes de personas habían sido testigos de los milagros de Cristo. Pero estas personas venían ahora para querer escuchar ¿qué cosa? Una señal, o para ver una señal del cielo. Entonces Jesús los va a reprender, y esa reprensión nos llega hasta nosotros hoy en día, y la tenemos que aprovechar, hermanos, porque si hay algo que nos
nos alerta la Biblia de tapa a tapa es que no caigamos en la religiosidad y en la hipocresía de los escribas y fariseos. Si está escrito tantas veces es porque todos somos propensos a eso. Todos somos propensos a caer en ese mismo error, en esa misma superficialidad, en ese mismo materialismo, ¿sí? En eso de ver solamente lo externo e ignorar lo interno, ¿sí? Podemos caer en eso. Entonces, la reprensión de Cristo, grabémosla nosotros en nuestro corazón. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, habrá buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas, que sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Qué interesante esto. Esto es muy interesante, ¿no? Porque ellos eran expertos en discernir las señales de la naturaleza. Ellos podían ver que si la higuera brotaba, el verano estaba cerca, que si había arreboles iba a ser buen tiempo, que si tal cosa, tal otra, y así un montón de ejemplos de la naturaleza. Ellos podían contemplar lo que era visible a los ojos, pero lo que era una verdad espiritual, lo que era algo que estaba relacionado con las verdades bíblicas, en este caso una profecía de tiempo, no lo podían discernir. ¿Qué son estas señales de los tiempos? Dice, ustedes saben discernir la faz del cielo, o sea, lo material, lo externo, lo de afuera lo pueden prever, pero lo espiritual, lo que está escrito en la palabra, lo que está relacionado con las profecías, no lo pueden discernir. ¿Qué son las señales de los tiempos? Bueno, anótenlo si quieren, no hace falta que vayamos ahora, pero en Gálatas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, las señales de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dice que Dios envió a su Hijo no en cualquier momento, sino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. O sea, había una profecía de tiempo que marcaba la llegada del Mesías. Ellos no tenían excusa para poner en duda de si Cristo era el Mesías o no, porque Cristo cumplía con una profecía de tiempo. O sea, las 70 semanas que están en Daniel capítulo 9 concluían cuando Cristo había llegado. Y el ministerio de Cristo estaba inserto en la última semana de estas 70 semanas. Si ellos hubieran conocido las cosas espirituales, si ellos hubiesen aferrado su fe a las cosas no simplemente externas y visibles, o a señales y a milagros, y basar su fe solamente en lo que era superficial, sino viendo lo que estaba escrito en la palabra, ellos hubieran sabido que se había acercado el cumplimiento del tiempo y de que el Mesías tenía que venir. Y esto es muy interesante porque hasta el día de hoy el judaísmo dice que el Mesías todavía no ha venido. ¿Y cómo puede ser eso si ya las 70 semanas se cumplieron hace más de 2000 años? ¿Sí? Cuando nosotros abandonamos lo espiritual y abandonamos la palabra del Señor y nos guiamos solamente por señales externas, vamos a caer en el pecado de los escribas y fariseos. Así que había una profecía de tiempo, ellos no tenían excusa para negar a Cristo. Entonces Jesús le dice, ustedes saben reconocer las cosas externas, pero las internas no las saben reconocer. Entonces dice en el versículo 4, la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Esto también es muy interesante, esta señal del profeta Jonás, que era que Cristo iba a estar sepultado, ¿no? Y que después de 3 días y 3 noches Él iba a resucitar. No vamos a entrar en este tema de los 3 días y 3 noches, yo lo he explicado en otra ocasión, pero es sinónimo de al tercer día, ¿sí? Jesús usa la expresión 3 días y 3 noches y también la expresión al tercer día. Esto significaba que Jesús, de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez, Él iba a estar en el corazón de la tierra, o iba a estar sepultado, y que iba a resucitar. Y esta señal le fue dada por medio de los soldados romanos. Ellos no vieron la resurrección. Ellos tenían que creer el testimonio de los soldados de la guardia que estuvo custodiando la tumba de Cristo, y creer el testimonio de los testigos que vieron a Cristo resucitado. Así que Jesús no
Jesús no satisfizo su curiosidad. Ellos fueron ahí y dijeron, bueno, danos una señal del cielo. Jesús no satisfizo su curiosidad, sino que dice que simplemente les dijo eso y dejándolos se fue. Y esto también es una enseñanza para nosotros. Se nos va a acercar mucha gente pidiendo señal del cielo, pidiendo ver algo que satisfaga su curiosidad, pidiendo ver simplemente lo externo y lo superficial. Y nosotros no hemos de perder tiempo con eso, hermano. Nosotros no estamos para satisfacer la curiosidad de nadie. No estamos para tratar de encontrar misterios o cosas en la Biblia que entretengan a las personas. Nuestro mensaje es un mensaje de salvación, de vida eterna, que tiene que llegar a los corazones de las personas que están sin Cristo. Esa es nuestra función. Si algo de lo que hacemos no apunta a ese objetivo, es meramente un relleno y un entretenimiento. Si nuestro mensaje no apunta a exaltar la Biblia, a exaltar a Cristo, a mostrar las bondades de nuestro Dios, a exaltar la promesa de la segunda venida de Cristo, o sea, si no apunta a eso, es meramente un entretenimiento. Nosotros podemos reunirnos cada sábado para contar cosas misteriosas y entretenidas y nada más, ¿sí? No está cumpliendo el objetivo de Cristo. Así que Cristo no perdió tiempo con ellos, simplemente los dejó ahí y le dijo, esta generación perversa, dice, y adúltera demanda una señal. O sea, ellos demandan una señal, ellos quieren pruebas. No le vamos a dar nada. Ellos después van a recibir la señal del profeta Jonás, que es la de la resurrección. Entonces dice en el versículo 5, viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y acá viene la cosa interesante, ¿no? Porque ellos habían presenciado un milagro impresionante, que fue la multiplicación de los panes, ¿sí? Y ahora ellos se habían olvidado de traer pan, dice, y Jesús, tomando este punto físico del pan, esta cuestión visible, esta cuestión externa, les va a hablar de algo interno, les va a hablar de algo espiritual, ¿sí? Y Jesús les dice, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿sí? Ahora, hay algo interesante. Ustedes saben que los evangelios se complementan, ¿no? Y este relato también está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 8. Y fíjense que lo dice de otra manera. Eso está en Lucas, Marcos 8, versículo 15. Me confundí, sí. Marcos 8, versículo 15. Acá lo dice de otra manera. En el Evangelio de Marcos lo dice de otra manera. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto es interesante. En Mateo dice la levadura de los fariseos y de los saduceos, pero en Marcos 8:15 dice, guárdense de la levadura de Herodes. Recuerden el contexto en el que estamos hablando. El contexto en el capítulo 14 de Mateo se mencionaba que Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes, ¿sí? Y acá se menciona en Marcos 8:15, dice que esta levadura, aparte de ser de los fariseos, también es la levadura de Herodes. Vamos a ver por qué es la levadura de Herodes. Ahora sí vamos a Lucas, capítulo 23, versículos 8 y 9. Esto es un episodio posterior, es cuando Cristo es llevado delante de Herodes, y vamos a ver por qué es la levadura de los fariseos y de Herodes también. Jesús fue llevado ante Pilato antes de ser crucificado y Pilato lo manda a Herodes, ¿sí? Porque se quería desentender del tema. Cuando llegó a Herodes, en el capítulo 23 de Lucas, versículo 8 y 9, dice, Herodes viendo a Jesús se gozó mucho. ¿Por qué se gozó Herodes cuando vio a Jesús? Pues hacía mucho que deseaba verle porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza de que le vería hacer algún milagro. Qué interesante esto.
La levadura de los fariseos es la misma levadura de Herodes. ¿Qué demandaron los escribas y fariseos? Muéstranos señal del cielo. ¿Qué quería ver Herodes en Cristo? Una señal. No quería tener comunión con Dios, no quería arrepentirse de sus pecados, no quería nada de eso. Él quería ver una señal. Y dice en el versículo 9, y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Después ustedes pueden seguir leyendo la historia y van a ver que Herodes se fastidia de que no le haga caso, de que no satisfaga su curiosidad, le pone un manto, se burlan de él y empiezan a golpearlo y lo mandan de vuelta a Pilato. Qué interesante esto. Por algo dice ahí, ¿no?, la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La curiosidad simplemente por las cuestiones externas. No les interesa tener comunión con Dios, no les interesa ser libre de los pecados, no les interesa nada de eso. Le interesa simplemente satisfacer su propia curiosidad. Por eso es que dice que se guarden de esa levadura, ¿no? Y Jesús se lo dice esto a los discípulos, volviendo a Mateo 16, Jesús se lo dice a los discípulos en el versículo 6, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y si se lo dice a los discípulos es porque aplica a nosotros. Tenemos que guardarnos de eso. Entonces en el versículo 7 ellos hablaban entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Era acertada la amonestación, era acertado el consejo de Cristo a los discípulos. Claro que era acertado, porque ellos estaban viendo las cosas materiales. Ellos estaban viendo lo superficial, lo de afuera, ¿sí? Estas cosas nos está diciendo porque no trajimos pan. Entonces, versículo 8, entendiéndolo Jesús dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajiste pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no es por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, ellos seguían con su mente enfrascada en lo de afuera. Para Jesús no era problema el tema del pan. Para Jesús no era problema el tema del sustento. Él sabía que estaba en las manos de Dios. Esta falta de fe, esta incredulidad de los discípulos era fruto de la levadura de los fariseos. Era fruto de la superficialidad, del materialismo, de simplemente centrarse en lo externo. Si ellos habían visto que Dios le había dado el poder a Cristo de repartir los panes y los peces, ¿qué podía preocuparles a ellos si traían o no traía pan? Si ellos habían visto en muchas ocasiones los milagros de Cristo, ¿qué les podía preocupar de que Cristo muriera o no? O de que las olas arreciaran o no, si Cristo estaba por encima de todo eso. Y nosotros, hermanos, cuando nos aprietan las circunstancias, apelamos corriendo a la levadura de los fariseos, mirando solamente lo superficial, lo que pueden ver nuestros ojos, y decimos, ¡ay, Dios nos ha abandonado! Y no, Dios no nos ha abandonado. Son pruebas, son dificultades, son cuestiones que estamos atravesando, pero como nuestra vista está en lo material simplemente, en lo de afuera, no distinguimos a Cristo sentado a nuestro lado, atravesando los sufrimientos con nosotros, ¿sí? Y podemos llegar a olvidar eso. Entonces dice en el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era su doctrina? Su doctrina o su levadura era el materialismo. Ellos se basaban en las cosas externas. Ellos se basaban solamente en lo que los hombres pueden ver y no veían lo que Dios veía. Y la función y la tarea de ellos en la iglesia o en las congregaciones, en los lugares donde se reunía Cristo con la gente para escuchar, era desviar la atención de lo que escuchaban, haciendo preguntas pretendiendo que les interesaba conocer la verdad, pero en realidad esto no era así. Vamos a leer un pasaje más para terminar, que está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 53
Vamos a leer el 53, el 54 y el 12.1, ¿sí? 11.53 de Lucas, versículo 54 y el capítulo 12, verso 1, ¿sí? Todo seguidito, y después vamos a ver lo que dice la sierva del Señor sobre esto para terminar. Diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera, para provocarle a que hablase de muchas cosas. ¿Cuáles eran las preguntas de los fariseos? Preguntarle para que hablara de muchas cosas, a ver si podían tentarle en algo, a ver si le podían hacer caer en algo, pero desviando la vista del mensaje importante que Cristo quería transmitir. Versículo 54. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. En esto, juntándose una innumerable multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, y acá lo dice con todas las letras, ¿no? Que es hipocresía. Es hipocresía. Por eso arranca Mateo 16, cuando estábamos leyendo, que les dijo: hipócritas, sabéis distinguir las nubes, el cielo, pero no sabéis distinguir las señales de los tiempos. Se resume toda esta actitud, se resume toda esta doctrina o esta levadura en una palabra: hipocresía. Y la sierva del Señor menciona acerca de esto lo siguiente. Esto está en el comentario, ¿no?, que hace Ellen G. White sobre estos pasajes de Lucas 11 y 12. Y dice lo siguiente: nuestro Salvador presenta ante la gente de este tiempo el carácter de sus pecados. O sea, ¿cuál es el objetivo de Cristo al hablarnos? Que abandonemos el pecado, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, ¿sí?, que entreguemos nuestro corazón. Sus sencillas palabras despertaban las conciencias de sus oyentes, pero los instrumentos contradictores de Satanás buscaban un lugar para sus teorías, para apartar las mentes de la verdad claramente presentada. Cuando el gran maestro presentaba solemnes verdades, los escribas y fariseos, con el pretexto de estar interesados, se reunían alrededor de los discípulos y de Cristo y desviaban la mente de aquellos haciendo preguntas para crear disputa, aparentando que querían conocer la verdad. Cristo fue interrumpido en esta ocasión, como lo había sido en muchas ocasiones similares. Deseaba que sus discípulos escucharan las palabras que él quería decir y que no permitieran que nada atrajera y retuviera su atención. Por lo tanto les advirtió: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fingían el deseo de entrar, tanto como les fuera posible, dentro del círculo íntimo. Cuando el Señor Jesús presentaba la verdad, en contraste con el error, los fariseos aparentaban que estaban deseosos de comprender la verdad y sin embargo procuraban desviar la mente de Cristo por otros cauces. La hipocresía es como la levadura. La levadura puede estar oculta en la harina y no se conoce su presencia hasta que produce su efecto. Cuando se le introduce, satura rápidamente toda la masa. La hipocresía actúa secretamente y, si se la tolera, llenará la mente de orgullo y vanidad. Algunos engaños que hoy se practican son similares a los que practicaban los fariseos. El Salvador dio esta advertencia para que estuvieran alerta todos los que creen en la verdad. Velad para que no os absorbáis ese espíritu y os volváis como aquellos que trataban de entrampar al Salvador. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Que dice, esto está en Mensajes Selectos, capítulo 43, ¿sí? Página 43, Mensajes Selectos, página 43. Está en el comentario bíblico, ¿no?, de Ellen G. White sobre este pasaje. Qué interesante lo que dice, ¿no? ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Era la hipocresía. Aparentaban estar interesados, pero su único objetivo era desviar la mente hacia temas polémicos, hacia temas superficiales, hacia disputas que hiciera que las personas que estaban dándose cuenta de sus pecados, que estaban dándose cuenta de su condición, que estaban para entregar su alma a Cristo, que estaban para arrepentirse, se desviaran hacia otros temas de menor importancia. Esta amonestación de Cristo no es solamente para nosotros, tenemos que revisarnos nosotros y ver si hemos sido o si somos instrumentos de Satanás en este sentido, pero también para que estemos alerta, porque dice la palabra que si toleramos esta levadura, porque Jesús dijo:
guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Si toleramos esta levadura, vamos a ver los amargos frutos en nuestra iglesia, de almas que no se han arrepentido, de almas que no han encontrado la santidad, que no han encontrado la paz en Cristo, pero que están perdidas en todo tipo de doctrinas y creencias que solamente satisfacen su curiosidad, les llena de un cierto éxtasis y los mantienen en disputas y contiendas unos con otros para mantener ese estilo de vida, ¿no? Que Dios nos libre, hermanos, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, que nuestro deseo de estudiar las Escrituras no esté basado en una simple curiosidad, sino en el deseo realmente de estar con Cristo y de escuchar su voz y estar a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.